en caso de competencias internacionales, con excepción de algunas que no tienen ni para el té. No puede ser que se manejen a su antojo, no respetemos la ley, porque ¿para qué entonces están las leyes? ¿Para qué está la ley del deporte? ¿Para qué está la ley de educación, etcétera, etcétera? Entonces, señor ministro, ¿cuáles son las acciones precisas que usted ha tomado hasta ahora? Y si no las ha tomado, ¿cuándo va a tomar? Pero inmediata, no podemos esperar que mañana, pasado, y por una persona, todo el Estado peruano se va a perjudicar. No tengamos miedo a la FIFA. ¿Qué es la FIFA para nosotros? No tengamos miedo a la FIFA que le diga, señor, usted no participe, no vamos a ser los únicos, porque yo tengo entendido que 6, 7, 8 federaciones internacionales, ¿no? Han sido desafiliadas, y no vamos a estar nosotros recurriendo a chantajes. Acá tenemos que tomar las acciones claras, precisas, respetando lo que es el Estado peruano, la soberanía nacional e internacional. Eso es nuestra responsabilidad. Entonces es responsabilidad para mí del ente rector, que es el ministerio, para poner las cosas en orden firme, de inmediato, de inmediato. Ahora, no tengamos miedo, repito, porque lamentablemente con estas acciones de carácter administrativo, de carácter legal, ¿no?, los resultados a nivel nacional e internacional son una vergüenza. No solo porque vamos a ir al campeonato mundial, eso es una vergüenza, porque hace 20 años no vamos. ¿Y qué pasa con nosotros campeonatos de repente de corte sudamericano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana? Nunca pasamos de la primera etapa. De casualidad llegamos ahí y ahí nos quedamos. Entonces no le tengamos miedo. ¿Para qué le tengamos miedo? Entonces estas cosas, señor ministro, para mí están en sus manos, está la responsabilidad, ¿no?, y la obligación de actuar de inmediato. Y actúe de inmediato. No tengamos miedo a una persona. ¿Por qué tenemos abogados, otros que defienden y otros que no? Acá tiene que hacer las cosas como debe ser, pero de inmediato. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pedro Santos. Congresista Calderón, puede hacer uso de la palabra. Presidenta, para beneficio del deporte y de la política peruana, en la Comisión de Educación tenemos a una connotada deportista que nos convoca y siempre nos expresa su preocupación sobre esta problemática. Y no obstante pertenecer a la bancada de mi colega Santos, ella, con la habilidad deportiva que tiene, se ha desmarcado y se ha distanciado en su práctica de mi colega Santos, porque el colega Santos en su exposición ha expresado una vocación estrictamente de carácter vertical, de carácter totalitario y de desconocimiento en cuanto es el ordenamiento jurídico nacional y el ordenamiento jurídico internacional. Sus expresiones son de que hacer razatabla de todo el conjunto de leyes y qué cosa tiene que hacer la FIFA en todo esto. Yo, a nombre de la clase política, indico, y como partidario del sistema democrático y la vigencia de las libertades, cuya garantía de la libertad no solamente de la justicia, sino el respeto al ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, que por más imperfectas que fueran, son mucho más ventajosas que la más perfecta es la dictadura. Presidenta, sí, efectivamente, en el fondo hay coincidencias de la preocupación, porque la expectativa del pueblo, pues efectivamente es la preocupación que tiene. ¿Qué pasa acá? Porque no puede ser que un personaje que todo el pueblo lo considera como una alimaña, con uñas, dientes y con todo el cuerpo ahí, se atrinchera y definitivamente no quiere dejar, no voy a decir la mamadera, sino no quiere dejar el puesto. Oiga, usted no tiene en cuenta lo que las instituciones, los organismos públicos, los intelectuales, el pueblo en su conjunto está pensando. Y lógicamente hay un conjunto de acólitos, de intereses personales, que directa o indirectamente, sofisticadamente vienen haciendo su apoyo soterrado. Entonces esa es una realidad que vive el Perú, efectivamente. Pero esa realidad hay que enfrentarlo de acuerdo al ordenamiento jurídico, no reaccionando de acuerdo a la ley de la selva. Entonces acá se me ha pedido que haga yo preguntas. Bueno, acá hay una cosa que hay que preguntar al señor ministro, que por responsabilidad en el Estado tiene esto. Muy bien, acá y tenemos un personaje de estas características que lo he tipificado. Tenemos un pueblo que efectivamente quiere el deporte, quiere que se siga este deporte, pero quiere un deporte exitoso.
¿No quiere un deporte en el que los dirigentes vayan a hacer turismo y que definitivamente juegan bonito como lindo, como siempre, pero definitivamente como siempre no ganamos, ¿no? Entonces queremos que se haga una gran transformación. Bueno, hay autoridades que representan al pueblo. Usted, señor ministro, representa la autoridad de un gobierno constitucional. Entonces yo le pregunto al señor ministro, ¿qué podemos hacer? ¿En qué lo apoya el Congreso de la República? ¿En qué le apoya esta comisión? Que comencé indicando, tiene una presidenta que le ha entregado lauros al país y que su generación le ha dado mucha satisfacción al deporte, está preocupado y nosotros nos sumamos en este tema. ¿Qué hacemos? Por eso en mi intervención anterior yo quería aportes de mi colega Pepe Malqui, porque el día a día está en el deporte. ¿Qué representa? Y las asociaciones de fútbol, que son los que contratan jugadores, los que cobran la taquilla, los que cobran los sponsors, ¿qué piensan? Porque aquí no solamente hay que pensar en la billetera, sino hay que pensar en lo tangible, en lo intangible que es el pueblo mismo y su expectativa deportiva. El colega Malqui ha hecho su exposición en la valoración que cada uno de nosotros tiene. Yo le pido con todo respeto y con toda fraternidad y admiración que le tengo al señor ministro, su despacho, qué está pensando, porque a través de la Comisión de Educación creo que hay que darle un mensaje al pueblo peruano deportivo y al pueblo peruano en su conjunto, porque definitivamente no un hombre va a tener que estar en contra de todos los hombres del Perú. Gracias, presidente. Congresista Vázquez. Congresista Pedro Santos. Con las disculpas del caso, si no es alusión al congresista Calderón, es un comentario, bien lo hice. Nosotros tenemos que respetar lo que dicen las normas. Si no respetamos las normas, estamos en la selva, la ley de la fuerza. Y estamos escuchando, y la exposición que ha hecho el congresista Reyardo, la federación no tiene ni los estatutos aprobados. Entonces es la norma base. Si no tenemos estatuto, entonces ¿de qué estamos hablando? Y luego acá hay una ley bien clara, la 28036, que ha sido modificado por la otra ley, ¿no? Donde dice, primero tiene que tener los estatutos aprobados, luego respetar la legislación nacional. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos estatutos, no respetamos la infracción o la parte administrativa de acuerdo a la ley, entonces ¿de qué estamos hablando? No queremos nosotros únicamente respetar lo que dice la FIFA, serán para intereses económicos para mí, pero para intereses de manejo administrativo, técnico, deportivo, de competencia, no lo estamos respetando. Entonces ahí nosotros tenemos que intervenir. Y luego, señor ministro, no estoy fuera del tema. Usted tiene lo que es la ley orgánica del Ministerio de Educación. Y el artículo 12 dice claramente que el Instituto Peruano de Deporte es parte del Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, si nosotros estamos viendo que todo el sistema deportivo, ¿no?, va al IPD, y como dice, ente rector. El IPD tiene un órgano o la instancia superior que es el ministerio. Usted tiene que actuar de inmediato. No le tengamos miedo, repito, a la FIFA. ¿Qué nos importa la FIFA si nosotros estamos en últimos lugares? No quisiéramos decir que en educación, así como en comprensión de lectura, razonamiento matemático, solo estamos en último lugar. Deportivamente estamos en los últimos. Y acá tenemos que poner orden. Y ese orden está en sus manos, señor ministro. Gracias, congresista Vázquez. Yo quisiera, señor ministro, perdón, Vázquez, Pedro Santos. Yo quisiera decirle, señor ministro, que la mayoría de las bancadas políticas que se ven representadas el día de hoy, rechazamos rotundamente el tema de la injerencia política. Nosotros, en realidad, al contrario, preocupados por lo que está pasando en el deporte nacional. Y también decirle que el respaldo de el legislativo, creo que menos el congresista Malqui, en que se tiene que hacer respetar el derecho y las leyes peruanas. Quisiéramos ahora escuchar las respuestas, por favor, con señor ministro. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Se han hecho algunas preguntas y voy a tratar de contestar y después hacer un comentario general. Se preguntó sobre la situación actual de la denuncia sobre el Instituto Huapaya. Dentro de los próximos 15 días se emitirá el informe final de la investigación. Ya se han cumplido con todas las diligencias, el Ministerio de Educación ya ha aportado todas las pruebas para demostrar los delitos que ha denunciado
Entiendo que esta Fiscalía, una vez recibido el atestado policial,